Muy buenas a todos. Vamos a ver cómo podemos hacer el reglaje de válvulas en una King Coca XCT 300. En este caso estáis viendo ya la moto totalmente desmontada, la parte que hay que desmontar, la parte trasera, todo plásticos, bastante sencillo, hasta llegar a esta parte de aquí en la que ya podemos ver el motor. En este caso veríamos la tapa de balancines que lleva 4 tornillitos, yo ya la he retirado, y podemos ver el árbol de levas con sus válvulas y sus balancines correspondientes. Ahí estarían las válvulas de admisión y por este lado tendríamos las válvulas de escape. Como ya podéis ver, este sistema de reglaje es muy sencillo, lleva un tornillo y una contratuerca para fijar ese tornillo, y con esto podemos controlar la holgura que le damos a las válvulas. En primer lugar, tenemos que encontrar el punto exacto de la distribución en el que se hace el reglaje de válvulas. Para eso esta moto tiene un registro que nos da acceso a la tuerca de cigüeñal, como casi todas las motos, y con ayuda de una llave de una carraca podemos mover el cigüeñal y ver cómo se va moviendo la distribución. También podemos ayudarnos de las marcas de distribución, pero en este caso, como el motor es muy sencillo y tiene mucho acceso, dándole vueltas a la distribución podemos ver perfectamente cómo ahora los balancines están apretando las válvulas de admisión, con lo cual estaríamos en el tiempo de admisión, y seguido del tiempo de admisión viene el de compresión. En ese punto es cuando la válvula coge la mayor holgura. Esta holgura entre la válvula y el balancín es realmente pequeña. En la mano se nota bien, pero en la imagen se ve difícil. ¿Y cómo vamos a comprobar la holgura? Pues tenemos unas galgas de espesores ya calibradas que vamos a meter entre la válvula y el balancín para ver exactamente cuánto es la distancia de separación que tiene con el motor en frío. Es muy importante porque este reglaje de válvulas se hace para que cuando el motor se caliente las válvulas no se queden pisadas. Aquí estáis viendo cómo hago la comprobación a las dos válvulas de admisión. Como veis, tiene un pequeño juego, está en el punto idóneo, pero no sabemos esa distancia de separación. Lo que vamos a hacer es meter en ese hueco la galga de espesores, a ver cuál es el tamaño de galga de espesores máximo que nos entra. Para este motor de KXCT 300, el fabricante nos dice que la holgura entre la válvula y el balancín tiene que ser de 0,10. Así que probamos primeramente con la galga de 0,10. Como veis en la imagen, pasa perfectamente por una de las válvulas y pasa mucho mejor por la segunda de las válvulas de admisión. Probamos seguidamente con la siguiente galga de espesores, la de 0,15. Como veis en la imagen, la de 0,15 también pasa perfectamente por la holgura entre la válvula y el balancín, con lo cual nos quiere decir que la holgura de estas válvulas es mayor de la que nos dice el fabricante. Esto nos va a provocar que la válvula no se abra lo suficiente, aparte de un ruido en el funcionamiento normal del motor. Probamos la galga de espesores de 0,20 pero no pasó. Entonces decimos que el reglaje de válvulas es de 0,15. En este caso un reglaje de válvulas excesivo. Vamos a ver cómo proceder para ajustarlo. Lo primero que vamos a hacer es aflojar la contratuerca. Una vez que aflojamos la contratuerca nos queda libre el tornillo que hace la aproximación entre el balancín y la válvula. Con ayuda del útil, como veis aquí un cuadradillo, puedo mover ahora el tornillo que hace la aproximación entre el balancín y la válvula. Lo muevo excesivamente para que se vea en el vídeo, no hay que hacerlo así. Si no tenéis el útil podéis utilizar cualquier tipo de alicate. Cogemos la galga de 0,10, que es la medida que el fabricante nos dio como correcta para este reglaje de válvulas, la metemos entre la válvula y el balancín y con ayuda del útil vamos a ir probando a ajustar el tornillo de ajuste y notar una cierta resistencia en la galga de espesores. Una vez que creemos que está en la posición correcta, con ayuda de una llave aproximamos la contratuerca y dejamos el tornillo de ajuste fijado en su posición. Es normal si el trabajo o el ajuste no nos sale bien a la primera. Ya depende mucho de la maña del mecánico realizando este tipo de trabajos. Una vez que tenemos apretada la contratuerca, comprobamos que la galga se sigue moviendo con facilidad, sacamos la galga y le damos a la contratuerca un apriete un poquito más fuerte. Yo uso una llave de estrella, lo ideal sería un apriete con dinamométrica, pero por la forma que tiene la moto no nos cabe la dinamométrica, entonces le aprieto a mano y aproximamos un poco una medida un pelín más fuerte. Cuando realizamos este apriete puede ser que el tornillo se nos desajuste y se apriete un poquito.
Por eso lo siguiente que volvemos a hacer es comprobar. Comprobamos con la galga de 10 y efectivamente ha quedado bien y entra perfectamente. Lo siguiente es cambiar a la galga de 15 y comprobar que con la galga de 15 el espacio que nos ha quedado no es suficiente como para que la galga de 15 entre. Como veis en la imagen, al principio parece entrar, pero luego no consigue pasar, con lo cual nuestro reglaje de válvulas ha quedado perfectamente puesto a 0,10 como nos dice el fabricante. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer el mismo ajuste en el resto de válvulas. En este caso de la Kymco KXCT300 es 0,10 en admisión y en escape. Por último, tenemos que volver a mover el motor varias vueltas del tornillo de cigüeñal, como ya vimos al principio del vídeo. Podemos usar la tapa de registro para ver la posición del cigüeñal y comprobar ahí el reglaje de válvulas. Si tienes experiencia, como es mi caso, pues no necesitas abrir el registro. También puedes ver las marcas en el árbol de levas y guiarte de esas marcas, pero viendo cómo se mueven las válvulas es más que suficiente. Cuando volvemos a tener el motor en la posición de máxima holgura, comprobamos que efectivamente se mueven, volveríamos a coger las galgas de espesores y volveríamos a meter las galgas de espesores como vimos al principio del vídeo para comprobar que ese ajuste realmente es perfecto y en principio ya lo tendríamos. Ya solo nos quedaría poner en su posición la tapa de balancines, ver que la goma está bien ajustada para que no pierda aceite y montar el resto de carcasas que le quitamos a la moto. ¡Hasta luego!